El tema de hoy se llama la idolatría. El primero de los 10 mandamientos de la ley de Dios nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. Exige al hombre en no creer en otros dioses que en el Dios verdadero, ni adorar a cosas como el dinero, la fama, el poder o la propia adoración a uno mismo. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, obra de las manos de los hombres, que tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen, porque no son reales, son hechura del mismo hombre. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante en contra de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. El pecado de nuestros primeros padres en el paraíso es una forma velada de idolatría y tiene su base en el pecado de la soberbia. Hay idolatría desde que el momento en que el hombre se honra y se reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, como el satanismo, o al poder, al placer, al dinero o al Estado. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo: no podéis servir a Dios y al dinero. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunión divina. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa el respeto y el amor que se debe solo a Dios. Se fabrica sus propios ídolos. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la numerología, la cuija, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso de médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo y ganarse la protección de poderes ocultos. En México, en los últimos años, se ha desarrollado un culto a la Santa Muerte, especialmente en los grupos de satanismo y del crimen organizado, o inclusive el narcotráfico. Es una idolatría terriblemente falsa que ha llevado a gente sin ninguna cultura ni formación a profesar esta tremenda tontería, pues suponen que por llamarse santa tiene algo bueno. Ni es santa ni existe. No hay ningún ser de ese tipo. Solo las personas diabólicas, malvadas o tremendamente ignorantes han caído en esa terrible idolatría y que rinden adoración a otros supuestos santos de personas ligadas al crimen organizado,
que Dios condena absolutamente. Todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas y obtener un poder sobrenatural o de adivinación, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Llevar amuletos es también reprensible, o también las prácticas supersticiosas, como los colores en la ropa, o no pasar por debajo de una escalera, o huir cuando se les atraviesa un gato negro, o miedo a los elementos que implican el número 13. La forma de tomar los alimentos, por ejemplo, cómo debe de tratarse el salero, o pisar una raya en el pavimento, o amulatos que protegen contra el mal de ojo, etc. Y aunque lo hagan por ignorancia, están ofendiendo gravemente a Dios. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se aparten de él. La brujería está muy defendida en ambientes de poca formación religiosa y educativa. Muchos maestros adivinos o brujos ofrecen todo tipo de ayudas mágicas para arreglar problemas conyugales, económicos, amorosos y de salud, para apartar las malas vibras o de los maleficios de otras personas. Curan cualquier padecimiento o problema, aprovechando la ignorancia y la buena fe de las personas. Todo es un invento para apoderarse de la buena fe de las personas ignorantes y quitarles su dinero. Inventan y publican a personas falsas que, según ellos, resolvieron sus problemas por su medio. Es absolutamente falso. Todo es un pecado grave en contra de Dios y de la Iglesia, ya que atribuyen todas esas cosas a poderes ocultos, o sea, al demonio, sea abiertamente o también solapadamente. Desgraciadamente, constatamos cotidianamente que muchísimas personas acuden a estos engaños y solo son objeto de tomadas de pelo y estafas. Cuando una persona se aparta del amor de Dios y de su presencia, busca inútilmente soluciones torpes en personas y creencias absurdas y totalmente equivocadas, aunque lo hagan por ignorancia, pero están cayendo en la idolatría y causan un mal, atribuyendo a personas y a elementos que no son del querer de Dios, y dejando de conocer y de adorar al Dios creador y misericordioso. Están faltando muy gravemente al primer mandamiento de la ley de Dios. Tema principalísimo es la idolatría, ya que Dios nuestro Señor la tiene considerada como uno de los mayores pecados que pueden cometer el ser humano, que adorando a lo que no es Dios, se pierde a sí mismo. En la historia humana constantemente ha ocurrido la idolatría. Basta con recordar lo que cometió el pueblo de Dios, los judíos, poco después de que con grandes milagros lo había sacado el Señor del oprobio de Egipto, que se fabricaron un becerro de oro y lo adoraron mientras de que Moisés no estaba con ellos. Lo adoraron como a su Dios. Y así a lo largo de la historia de la humanidad y en todo el mundo. Muchos de nuestros contemporáneos no perciben esta unión íntima y vital
del hombre con Dios, o la rechazan explícitamente hasta el punto de que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época. El ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y dueño de su propia existencia y de su historia, y se fabrica todo un entramado de razonamientos en el que él mismo es el centro de su universo, que más tarde o más temprano se le desbarata. Cuando el hombre se olvida o no ha llegado a entender que somos hijos de Dios, entonces pierde el sentido y la razón de su existencia. No sabe qué rumbo tomar en su vida y, confundido, se limita a las perspectivas solamente materiales y se contenta con una paz ficticia y a buscar el máximo bienestar material poniendo todo el mínimo esfuerzo posible. De este modo, se construye una situación inestable, que no tiene firmeza, que no está radicada en la dignidad de la persona humana, hecha a imagen y semejanza de Dios. Sería un grave error fundamentar toda la vida en las cosas materiales, cuyo resultado sería una vida llena de desilusiones y contrariedades. Es frágil e insegura. Puede ser aparentemente una simulación de paz, pero se funda en el miedo y la desconfianza. Busca en las cosas materiales, en el dinero o en el placer, o en la soberbia por los logros obtenidos, o en doctrinas absurdas y falsas, porque no encuentra la razón de su existir, y el resultado final será la tristeza y la desilusión, o inclusive hasta la desesperación. Cuando se va dando cuenta de que la situación que se había fabricado no es el ideal que él había supuesto, entonces empieza a buscar y a fabricarse otra forma que, según él, sea el modelo de existencia que él quería. Nunca toma en cuenta que están equivocados y que se están jugando la maldición y el sufrimiento por toda la eternidad. En su soberbia y cerrazón, no admite que Dios existe y que solo estando unidos a Él podemos alcanzar la felicidad eterna. Cuando te encuentres en situación de duda o de incertidumbre, lucha contra tu soberbia. Trata de entender que posiblemente estés equivocado y busca consejo en lugares o en personas que piensas que tienen una vida cercana a Dios y que aunque no sean perfectas, pueden ayudarte a solucionar tus dudas o a moverte a tener más unión con Dios nuestro Señor. No olvides que los pecados de idolatría son los más graves cometidos por el ser humano en contra de Dios, su Creador y Señor. Muchas gracias. Nos vemos en 8 días.